Sábado vamos a conversar largamente con el ministro de Economía y Finanzas, el señor José Arista, que tienen en funciones en el cargo 5 semanas, pero que tiene más de 30 años de servicios en el Estado, porque ha estado en el Banco Central, ha estado en el Banco de la Nación, ha estado en la SUNAT, ha estado en la SAT, ha estado como ministro de Agricultura, viceministro de Hacienda y ya ha sido ministro de Economía incluso hace unos años. Pero se trata ahora de asumir una responsabilidad en circunstancias particulares que son las que vivimos en el año 24. Por eso, señor ministro, muy buenos días. Quisiera comenzar preguntándole por el dato más esencial para tener una visión del futuro que nos espera. ¿Cuál es la previsión del crecimiento económico que sus servicios técnicos elaboran en el MEF? Muy buenos días, señor Arista. Muy buenos días y bueno, muchísimas gracias por esta tribuna que me da para poder comunicarme no solamente con usted, sino con la inmensa cantidad de radio oyentes que tiene a lo largo y ancho del país y también fuera del país, porque me han escrito algunos amigos desde fuera del país que van a estar atentos a mis declaraciones. Pero muy bien. Volviendo a su pregunta, nosotros pensamos, al igual que el Banco Central de la Reserva, que estaremos algo más de 3%. Algo más de 3%. Económico. Pero no cantemos victoria. Yo creo que con esta tasa 3.2, 3.5 o 2.5 o lo que sea, la verdad que todavía es una tasa muy insuficiente para devolverle a esos 3.3 millones de peruanos que desde el año 2021 hasta la fecha han ido empobreciéndose, ¿no? Y que están debajo de la línea de pobreza. Entonces eso todavía es muy insuficiente. Nosotros debemos aspirar a crecer a tasas cercanas del 5% en promedio para volver a apostar de que la pobreza se está reduciendo, de que el bienestar de las clases más desposeídas se está mejorando, ¿no? ¿Cuándo prevé usted que podamos llegar a esas tasas del 5% que sí permiten crear empleo y reducir la pobreza? No le voy a dar un año, sería absurdo darle un año a partir del 2028, 2030. Le voy a dar nada más algunas condiciones necesarias que se requiere para lograr eso. Se requiere, en primer lugar, reducir enormemente este clima de violencia, de inseguridad ciudadana con que vive la gente. Debemos reducir en todo lo posible los márgenes de delincuencia, y no solamente hablo del carterista que te roba el dinero o el que te roba el celular, sino también hablo de la corrupción, ¿no? Fíjese, usted estaba viendo ahí un estudio, creo que Luis Miguel Castilla, él dice que la violencia o la inseguridad ciudadana en estos momentos nos cuesta 3.5% más o menos del PBI. Leo otro estudio, tanto del Contralor, de Nelson Schack, como de otro amigo, Roberto Chan. Ellos dicen más o menos está alrededor de 2% lo que nos cuesta la corrupción. Sume esos dos, ahí tenemos 5.5%. Entonces, lo que le digo es, la primera condición para que nosotros comencemos a crecer a tasas respetables en promedio de 5% está la de reducir esos dos grandes problemas que tenemos. Y luego, evidentemente, todo funcionario público en el Ministerio de Economía y Finanzas tiene que esforzarse en tratar de crear un clima atractivo para la inversión, en respetar los pilares sólidos que tiene la economía peruana hasta la fecha y que se ha venido consiguiendo durante estos últimos 20 años. Eso yo creo que son los tres grandes elementos que debemos cuidar o debemos mejorar a fin de atraer inversión, a fin de crecer y lograr esas tasas que, como usted menciona, por encima del 5.5% de crecimiento anual, ¿no? Nos ha dicho entonces que hay que mantener los pilares fiscales sólidos, es decir, el rigor fiscal en materia de deuda, en materia de déficit. ¿Y qué decir sobre la inflación? ¿Qué es lo que se prevé como inflación para este año? Mire, como le decía yo, dentro de los pilares sólidos de la economía peruana están pues tres elementos, tres variables críticas, ¿no? Uno es el déficit, otro es el nivel de reservas que tiene Perú y el otro es la tasa de inflación. En la tasa de inflación es una tarea titánica ahí que tiene el presidente del Banco Central de la Reserva, pero gracias a la autonomía que se le ha dado en la Constitución, ellos han manejado muy bien esta variable.
Este año se espera más o menos un promedio de entre 2.5 a 3%, yo sospecho. Lo que pasa es que en el mes de febrero, y según me decía el presidente, marzo, un poco se ha venido fuera de rango, ¿no? Pero esas son cosas temporales, ¿no? Yo creo que la inflación va a estar a fin de año alrededor de entre 2.5 a 3%. No es una variable que depende directamente del Ministerio de Economía, es más una variable que es monitoreada por el Banco Central de Reserva, ¿no? Otra cifra que es fundamental, antes de entrar a algunos detalles, estamos viendo la parte macroeconómica, es la tasa de recaudación fiscal. Se habla de 15.5% para este año, lo cual es más o menos la mitad que los países de la OCDE de la que queremos ser miembros. Sí, eso es histórico, ¿no? Perú es desde que no sé, desde los 80s o 70s, no lo sé, pero nunca ha logrado recaudaciones tributarias por encima de 22% en el mejor de los casos, ¿no? Hoy, evidentemente, con el avance de la informalidad, un poco con las perforaciones fiscales que hemos venido sufriendo últimamente, la tasa de recaudación el año pasado era 2 puntos más, alrededor de 16.5, 17, pero los problemas de recesión económica aunado a los problemas climáticos que hemos tenido, se ha perdido 2 puntos porcentuales del PBI en recaudación, ¿no? Es por eso que una de las metas que le he puesto al nuevo presidente, al nuevo superintendente de la SUNAT es recuperar un punto anual, ¿no? Ojalá este año logremos recuperar un punto porcentual del PBI que hemos perdido el año pasado, ¿no? Usted ha hecho referencia a perforaciones fiscales que habrían reducido la tasa de recaudación. ¿Cuáles son esas perforaciones y qué correctivos se puede pensar? Mire, son un conjunto de normas que se han venido dando en el Congreso. Por ejemplo, le voy a mencionar algunas. Una es, por ejemplo, reducir las percepciones que otorgan que los pequeños proveedores a las grandes empresas. Este era un fondo disponible sobre el cual giraban estos pequeños contribuyentes sus pagos de sus impuestos. Bueno, ahora se le dice, ¿sabes qué? Si en 3 meses no has girado nada contra esto o contra este fondo, entonces inmediatamente puedes retirar ese fondo como tu propiedad, ¿no? O sea, y eso le quita pues mucha actividad a la SUNAT, como mucha posibilidad de recaudación. ¿Por qué? Porque cualquiera ahora te presenta una declaración, SUNAT va a hacer la fiscalización, se le emite una resolución de determinación, esa resolución de determinación es reclamada, va al tribunal fiscal, el tribunal fiscal se demora 7 años en resolver y nos pasó la vida, ¿no? Entonces ahí yo creo que nos hemos movido de un plazo, por ejemplo, que era infinito, a un plazo de 3 meses, o sea, nos hemos ido a los extremos, ¿no? Entonces ahí lo que hay que conversar con el Congreso es, busquemos un punto medio, ¿no? En el cual también no se le permita pues a la administración también demorarse un plazo infinito de 7 años para resolver un reclamo, ¿no? Claro que sí. Permítanos ir a una pausa, señor ministro José Arista, después de la cual quisiera que retomemos el tema de la inversión privada y que nos diga cómo conseguir este clima favorable a ella, al cual ha hecho referencia, pero necesitamos saber qué se propone usted en vista de que algunas mediciones nos hacen saber que se está degradando, no solamente por las circunstancias de la coyuntura a las que ha hecho usted referencia, inseguridad, corrupción, institucionalidad, política, sino por razones de fondo. Es el Instituto Fraser que lo dice respecto de nuestra minería. Yo por eso quisiera saber de usted qué se puede idear para crear un clima más favorable a la inversión privada en general y la minera en particular, que como sabemos es uno de los motores de nuestro crecimiento. Hacemos una pausa y retomamos nuestra conversación con el ministro de Economía y Finanzas, señor José Arista. Estamos conversando con el señor José Arista, ministro de Economía y Finanzas, que nos ha dado sus previsiones sobre los principales indicadores de la economía nacional, y ahora queremos hablar sobre el clima de inversión en el Perú. Usted nos ha dicho que hay que promover un clima que sea favorable. ¿Cómo, señor ministro?
No, un clima favorable que hay que promover es, en primer lugar, manteniendo nuestro grado de calificación internacional de las 3 grandes clasificadoras que tiene Perú. En segundo lugar, para que se logre eso, evidentemente debemos mantener los fundamentos sólidos, los fundamentos macroeconómicos que tiene el Perú. En tercer lugar, debemos tener la certeza o la seguridad frente al inversionista de que en este país se respeta la propiedad, se respeta el futuro, las previsiones tributarias no se están cambiando de impuesto de la noche a la mañana, no hay problemas de expropiaciones, y en caso de que hubiese cualquier entredicho entre inversionista y el país, nosotros acudimos a un tribunal internacional como es el CIADI, ¿no? En el cual Perú honra todos sus compromisos, ¿no? Pero no siempre. Hemos visto el caso en la Municipalidad de Lima, que hay una decisión del TC que ha tomado una decisión importante justamente en un proceso en el que algunos juristas nos decían que era de competencia de tribunales arbitrales. No, en este caso lo que puede hacer el que se sienta afectado, no sé, Rutas de Lima o los socios de Rutas de Lima, es ir al CIADI y denunciar en este caso a la Municipalidad de Lima, ¿no? O sea, Perú todavía tiene ese espacio, ¿no? No es que porque tiene una sentencia en el mercado interno o en el país del Tribunal Constitucional se acabó el problema, ¿no? No, la propiedad, digamos, es del Rutas de Lima y ellos fácilmente pueden ir al CIADI a hacer una denuncia, ¿no? O sea, con esto lo que le quiero decir es que el Perú, para evitar de que exista a nivel nacional una legislación que de alguna manera atente contra los derechos de propiedad de un inversionista nacional o extranjero, tiene acceso, ha creado esta posibilidad de ir a un tribunal internacional en el cual de manera imparcial se pueda denunciar al país si es que se cree que ha cometido alguna infracción. Ha habido casos en que nos han llevado y el país ha ganado, y hay otros casos en que nos han llevado y el país ha perdido, ¿no? Hubo otros casos en los cuales se ha buscado una pequeña compensación, ¿no? Pero sucede todo. De acuerdo, puesto que usted menciona a la Municipalidad Metropolitana de Lima, hay un tema con ella también que tiene que ver con la emisión de bonos y endeudamiento que ha sido hecha. ¿Cuál es el papel que el MEF debe cumplir en este procedimiento? A ver, lo que pasa es que al igual que todos los problemas de gasto, estos tienen una historia, ¿no? Pero para hacerla corta, en algún momento del año 2017, lo que se dijo es las municipalidades pueden endeudarse, sujeto a estas reglas. Pero luego se dijo, pero en el caso de las municipalidades que ya tienen grado de inversión, se entiende que son responsables, se entiende que están crecidas, se entiende que son financieramente sólidas, se dijo, las que tienen grado de inversión, ellas mismas pueden endeudarse sin pedir ninguna autorización. Pero ¿qué pasó? A estas alturas, la municipalidad hizo una emisión de bonos, nosotros revisamos los ratios de deuda y estaban por encima de 4.5 veces de sus posibilidades, de su ingreso corriente. Entonces sacamos una norma en la cual le decía, oye, ten cuidado, que hasta acá nomás llega a tu techo, ¿no? Y eso es, y después de idas y venidas con el alcalde, lo que se ha decidido, y revisando sus estados financieros, hemos decidido darle más o menos un espacio de 1.200, 1.400 millones de soles de emisión de bonos por este año, pero ahí nomás, ¿no? Para no comprometer financieramente las posibilidades de repago de la municipalidad frente a sus bonistas. Y esto también para evitar de que en el futuro, si es que la municipalidad no llegase a honrar esta deuda, estos bonistas terminen demandando al Estado peruano, no a la municipalidad, sino al Estado peruano. Entonces, por eso es que nosotros como Ministerio de Economía tratamos de cautelar estos niveles de endeudamiento excesivos, entre comillas, que podrían estar pensando algunas municipalidades, ¿no? Hay un decreto de urgencia que ha sido publicado hoy en el diario El Peruano, que usted conoce porque lo ha confirmado. Decreto de urgencia que establece medidas extraordinarias en materia económica y financiera para la sostenibilidad fiscal, el equilibrio presupuestario y la eficiencia del gasto público.
¿Qué es lo que se ha querido legislar a través de este DU, como se le llama? En este DU lo que se ha tratado de hacer son 3 o 4 cosas fundamentales. A ver, la primera es, cuando he llegado al ministerio, lo primero que he visto por mi deformación o formación hacendaria es revisar el presupuesto y ahí conversar con muchos de mis colegas y todos ellos me decían las enormes restricciones que tenían con esta ley de presupuesto. Lo que se ha tratado de hacer es corregir todas las restricciones y cuellos de botella que le impide una correcta gestión de los recursos por parte de los titulares de los pliegos y por parte de los presidentes y los gobiernos regionales y alcaldías, ¿no? Entonces se ha corregido eso. En segundo lugar, lo que se ha tratado es de restringir algunos gastos excesivos que la verdad es que no le hace bien a la gestión pública, ¿no? ¿Cuáles gastos excesivos, por ejemplo? Ahí tenemos gastos en vehículos, con algunas contrataciones, combustibles, ceremonias, viajes, y estas cosas se ha tratado de reducir al mínimo, ¿no? No digo se ha eliminado, se ha reducido al mínimo, porque también hay viajes que son muy importantes. Por ejemplo, por decirle, en los gobiernos regionales solamente el titular del pliego, en este caso el presidente, tiene derecho a usar un vehículo, ¿no? Los demás funcionarios no, cosa que se ha ido perdiendo en el tiempo, entonces ahora retomamos con una norma estas restricciones y así sucesivamente, ¿no? En tercer lugar, lo que se ha tratado de corregir son algunos problemas, algunos errores que se han tenido en los presupuestos anteriores y que ha generado expectativas que con justicia han tenido algunos alcaldes. Se les ha puesto un presupuesto bien alto y después no se les ha podido cumplir esos compromisos. O sea, no ha habido los recursos el año pasado porque la recaudación cayó 2 puntos porcentuales. Entonces muchos de estos alcaldes se han visto muy presionados por la comunidad y entonces vienen al ministerio y se ha tratado de alguna manera de compensar en algo esta deficiencia, esta mala programación del presupuesto del año pasado, ¿no? Y finalmente se ha atendido a algunas obligaciones que impostergablemente teníamos que hacerlo. Por ejemplo, Perú va a organizar los Juegos Bolivarianos el próximo año, pero no tenemos infraestructura. Entonces, si no se le da recursos en esta oportunidad para comenzar a construir esa infraestructura, la verdad es que vamos a llegar tarde y después de hacer unos panamericanos exitosos, llegar a un bolivariano más, la verdad que habla muy mal del país. Por supuesto que sí. Ahora bien, respecto del gasto público, de la gestión pública, hay muchos debates en torno al papel que ha venido jugando el SNIP, este sistema, Invierte Perú. ¿Qué es lo que piensa usted dejar como legado, usted que conoce tanto la administración pública, respecto de los mecanismos de inversión? A ver, lo que más nos preocupa, permíteme hacer un poco de filosofía ahí primero. Por favor. ¿Tiene antecedentes familiares? Sí. Sí, hay algunos filósofos en la familia, pero no es mi fuerte. Lo que nosotros en economía tratamos de hacer es cautelar el buen uso de los recursos del contribuyente, porque el Estado como Estado no produce nada, los recursos del contribuyente, darle el mejor de los usos. Y cada vez que damos un uso que es indebido, la verdad es que yo hago saltar las alarmas y busco a los responsables y por qué se toman este tipo de decisiones, ¿no? Entonces, ¿qué cosa es gastar bien? Gastar bien es gastar ya sea en bienes y servicios, gastar en infraestructura que le sirva a la población, que le sirva al país y que sirva para potenciar el desarrollo económico de nuestro querido Perú. Es eso lo que buscamos. Y lo que buscamos con el SNIP es precisamente que las autoridades o los gestores o los titulares de los pliegos que se dediquen a hacer proyectos con los cuales la población se va a sentir mucho mejor. Por ejemplo, cerrar brechas de infraestructura, decimos en términos genéricos. ¿Eso qué significa?
Vamos a reparar escuelas, vamos a reparar postas médicas, vamos a construir escuelas donde no las hay, vamos a arreglar carreteras, vamos a construir represas, vamos a generar canales de irrigación, pero todos son servicios que hay que dar a la población. Entonces, esos son los servicios que a mí me gustaría que se potencien a través del SNIP y dejar de lado otro tipo de inversiones, porque la verdad es que he visto ahí algunos monumentos en algunos lugares, algunos arreglos a las plazas de armas que la verdad es que no condice con la situación económica del país, algunos lujos, entre comillas, en muchas de las oficinas, algunos palacetes municipales. Entonces, eso es lo que a mí no me parece y hay que reducir al mínimo. Eso es lo que buscamos con el STIP. Es sin duda grave lo que usted constata, pero ¿no es aún peor que hayan obras paralizadas? ¿Cuántas son? Y algunas de más de 10 años, y entre ellas hospitales. El emblemático es el Lorena del Cusco, sin duda, pero no es el único. No le voy a decir que no. No le voy a decir que no a algo que es tan visible. Comencemos, a ver, estos hospitales comenzó con la gestión del presidente Humala, la administración Humala, que generosamente posiblemente dijo que lo construyan los gobiernos regionales. Pero a estas alturas del partido, lo que se ha demostrado es que los gobiernos regionales tendrán capacidad institucional para construir una pequeña carretera, pero no para construir un hospital de alta complejidad. Y lo que se ha visto es que de 50, 60 hospitales, aproximadamente 38 de ellos han estado paralizados. Y los que han entrado en funcionamiento no tenían el personal adecuado para dar el servicio que el hospital demandaba. Entonces, no hemos tenido ahí una buena planificación y una de las principales tareas que usted acaba de mencionar que tenemos que hacer nosotros es reactivar o terminar las obras que se han quedado a mitad de construir. No hay peor manera de botar la plata que dejar una obra a mitad de construir o inconclusa o terminada y que no le sirva a nadie, peor todavía, ¿no? Porque no falta personal, porque falta, digamos, todos los servicios que hagan útil a esa infraestructura. Eso totalmente de acuerdo con usted y es una de las principales decisiones que en cuanto tengamos la aprobación ya del Congreso nos vamos a abocar, ¿no? De hecho, yo pedí, ayer conversaba con el Premier y le decía, vamos a pedir también facultades para reactivar todas estas obras de infraestructura. Facultades delegadas al Congreso. Así es. Para legislar vía decreto legislativo. Así es. Muy bien. Muy interesante el anuncio que nos hace. Permítanos ir a una pausa, después de la cual quisiera que regresemos al tema ya no de la inversión pública, como nos he explicado ahora, sino la privada, en temas de minería por una parte, pero de infraestructura también. Estoy pensando naturalmente en algunos proyectos como el puerto de Chancay, el de Marcona, y también irrigaciones, algunas destrabadas y otras como la de Majesiguas en Arequipa, no. Vamos a hablar sobre esos temas después de la pausa con el ministro de Economía y Finanzas, José Arista. Son las 9:38, estamos conversando con el ministro de Economía y Finanzas, el doctor José Arista, y queríamos saber qué se propone usted hacer para ir a una simplificación administrativa de los trámites que hay que hacer para invertir en general y en minería en particular, puesto que ahí tenemos estudios precisos que nos hacen saber que hemos retrocedido en la complejidad de los trámites para poder explorar y explotar minería y estamos quedando atrás en relación a otros países. Mire usted, su pregunta es tan importante, es tan grande y la verdad que no sé por dónde agarrar la respuesta. A ver, comencemos primero mirando un poco la fotografía del panorama en la economía peruana. En Perú tenemos aproximadamente 60-70% de informalidad y un 30-40% de formalidad, vamos a ponerlo así. Y a veces uno se puede preguntar por qué es eso. Esa mala costumbre de los peruanos de no querer formalizarse, ¿es eso o hay costos? Pues la verdad que hay costos importantes. Voy a mencionar algunos, ¿no? En Perú se han creado algunos monopolios legales. Uno de esos monopolios legales, por decirle, es el costo, por ejemplo, son los notarios. Todo trámite de formalización pasa por los notarios. ¿Cuántos notarios tenemos? 600. Vaya usted a hacer un trámite en una notaría.
carísimo. A ver, una carta notarial no puede valer pues el salario de un día de un trabajador normal, ¿no? Eso es caro, muy caro en el país. Tenemos una economía informal. Entonces, cuando usted me habla qué trámites tenemos que hacer para abrir un negocio, bueno, los trámites normales, lamentablemente, como le digo, por estos monopolios legales, son caros. Nosotros vamos a mandar alguna norma posiblemente en los próximos meses en los cuales tratamos de modificar esta ley del notario. ¿Bajo el amparo de facultades delegadas? No, digamos, para que el Congreso lo discuta y ojalá podamos pues de 600 tener algo así como poniéndole un ratio similar al que tiene Uruguay. Por ejemplo, ellos tienen 900 notarios para 3,5 millones. Eso significaría, en términos de Perú, tener alrededor de 6,000 notarios. Ojalá podamos tener 10,000 notarios para reducir esos costos muy altos. Y en segundo lugar, hay trámites municipales que hay que modificar. Ahí cada municipalidad también es una especie de monopolio en sus autorizaciones, ¿no? Eso también hay que verlo con cuidado para abrir los negocios. En el caso de la minería formal demora alrededor de 5, 6, 7 años si es que quiere tener todos los permisos. Y después tenemos ya propiamente la intervención del inversionista en la mina, ¿no? Que es la explotación, para lo cual evidentemente muchas veces también encuentra los contratiempos de algunos del transporte de la mercadería, de la colocación de estos activos en el mercado, en el puerto. Entonces eso genera algunos contratiempos, pero en el caso de la minería propiamente, a dónde va la pregunta, lo que nosotros estamos haciendo no es la solución óptima, pero sí como ministerio lo que hemos tratado de hacer es agarrar proyecto por proyecto y acompañarlo en todos los ministerios, en agricultura a través del ANA, en energía y minas, en el Ministerio del Ambiente. Y con eso hemos logrado destrabar algunos proyectos grandes, por ejemplo, Antamina, se le ha logrado destrabar su modificación a su permiso ambiental y eso le permite invertir 2,000 millones. Eso fue el mes pasado. Hace una semana otra empresa productora de plata de Buenaventura, me parece Jampac, otros 400 millones, ¿no? Pero son cosas que le digo, y así como esos tenemos varios proyectos en cartera que seguimos destrabando todos los días, pero eso no es lo ideal. Lo ideal es que nosotros modifiquemos algunas normas. Menos mal que estos pedidos han sido escuchados por el nuevo ministro del Ambiente, Juan Carlos Castro, quien en forma muy proactiva está modificando todo el sistema de resoluciones que se ponen en el Ministerio del Ambiente, desde la recepción hasta la finalización de la resolución del permiso, ¿no? Eso es muy bueno, hacerlo todo en línea, es decir, los permisos que avancen paralelos. Si se cae el otro va avanzando y se corregirá el que se cae. Pero eso es muy bueno y además nosotros también nos hemos comprometido a otorgarle mayores recursos, por ejemplo, al área del ANA, del Ministerio de Agricultura, que resuelve estos permisos, porque muchas veces tenías 3 o 4 funcionarios, le asignaban otras tareas a estos funcionarios, no podían ocuparse, y dejaba de aprobar lo que es importante para el país. Una inversión de 4 o 5 mil millones de dólares se quedaba dormido ahí porque el funcionario tenía que hacer otra tarea. Entonces, estamos tratando de potenciar estas áreas a fin de que estas inversiones grandes no demoren en llegar al país y Ojalá que se concrete. Hay otro campo en el que hay inversiones en curso que tienen que ver con infraestructura. Tenemos la línea 2 del metro, tenemos la carretera central, tenemos puertos y sobre todo el puerto en Chancay. Usted ha anunciado esta semana que se crearía una intendencia aduanera específica para la zona de Chancay. Pero ayer hemos tomado conocimiento de una intervención del procurador del Ministerio de Transportes y Comunicaciones objetando algunos aspectos del contrato que se concedió
cedió a COSCO Shipping. Se trata de una empresa china con una inversión considerable y con una proyección muy importante, incluso porque se habla, no sé si eso está avanzado o no, de la posibilidad de una línea férrea que vaya desde la costa norte, desde la costa central, donde está Chancay, hasta la selva y la frontera con el Brasil. Yo quiero que nos diga una palabra sobre Chancay, después de una breve pausa, señor ministro, y luego haremos preguntas breves porque el tiempo comienza a quedarnos corto. Estamos conversando con el ministro de Economía y Finanzas, José Arista, que debía contestarnos cómo ve el significado para la infraestructura nacional del puerto de Chancay. Se dice que será el más importante del Pacífico y que permitirá naturalmente reducir los costos y el tiempo para las exportaciones del Perú hacia el Asia y también de otros países de nuestra región. Sí, el puerto de Chancay es un megapuerto que yo creo que todavía los peruanos no somos conscientes del enorme impacto que va a tener esta infraestructura en la economía peruana. Yo lo que le puedo decir sencillamente es que este megapuerto va a cambiar toda la línea logística del país. Toda la cadena logística del país va a ser modificada por este megapuerto. Hace unos días estaba con la ministra de Planeamiento de Brasil y ellos quieren sacar todos sus granos que exportan al Asia a través de este megapuerto y para eso quieren por ahora utilizar las carreteras que tenemos, pero que vayan directamente a Chancay, ¿no? Imagínese usted la cantidad de producción que existe en Brasil en granos de soya, de maíz, de carnes que se exporta al Asia, ¿no? Entonces, igual sucede con Chile, ¿no? Igual va a suceder también con toda nuestra producción agrícola que tenemos en los valles del norte, en los valles del sur. Y esto la verdad es que a mí me da mucho optimismo porque nosotros tenemos 3 o 4 grandes proyectos en los cuales estamos trabajando: Chavimochic, Chinecas, Alto Piura, Images, que todavía falta trasladar al Ministerio de Agricultura, pero imagínese poniendo en producción todos estos grandes proyectos, que son más de 350,000 hectáreas, exportarlos por ahí. La verdad es que vamos a tener una cantidad enorme de posibilidades de empleo para la población. Bueno, ojalá que se concreten esos grandes proyectos de infraestructura a los que usted ha hecho referencia. Una palabra sobre Petroperú, ministro, porque usted llegó a su puesto en momentos en que había una situación incierta que ha sido clarificada con el cambio del directorio y el nombramiento de un nuevo presidente. Sí, yo comparto ahí muchas de las críticas que algunos me comentan, ¿no? De que en verdad se debió cerrar el Petroperú. Lamentablemente, tomar una decisión tan dura de la noche a la mañana es bastante complejo, sobre todo porque Petroperú abastece con el 26% de combustible al país y en muchos lugares es casi el proveedor único. En la selva, sobre todo. En la selva, exactamente. Entonces esto no nos permite muchos grados de libertad para tratar de sacar adelante esta empresa. Lo que se ha hecho es darle las garantías del Estado para que puedan emitir deuda. Se ha cambiado la gobernanza. Próximamente seguiremos evaluando de cómo va la gestión de Petroperú. Tengo entendido de que ya está en producción la refinería de Talara y esperamos de que con esta inyección de recursos, con este cambio de directorio y con esta nueva planta de refinería, las cosas comiencen a ir mejorando, ¿no? Respecto de del aumento de la recaudación, se ha insistido en que hay las plataformas digitales, vía streaming, que no pagan impuestos. Y cada vez hay más peruanos que están abonados a ellas. ¿Qué se puede hacer? Ahí, todos los países de Latinoamérica ya tienen algún impuesto bancario o una retención bancaria a este tipo de productos, ¿no? Excepto Perú. Perú no lo tiene, ¿no? Entonces, la sugerencia en este caso de la superintendencia es tratemos de poner una tasa razonable, al igual como lo tienen todos nuestros vecinos sobre estas plataformas, ¿no?
Un tema puntual que es el del salario mínimo vital. Usted ha hecho referencia a eso y al mismo tiempo a una necesidad de la reforma previsional general. ¿Qué cosa se propone hacer usted respecto de estos dos temas? Remuneración mínima vital y reforma previsional. Comencemos con lo de salario mínimo vital. Yo todavía sigo pensando de que este no es el momento de discutir un incremento en la remuneración mínima vital. Esperemos que la economía vaya tomando impulso en este crecimiento. Ojalá podamos llegar al 3% o algo más. Y en el segundo semestre yo creo que una vez que se consolida este crecimiento ya será tema para ir conversando sobre el incremento en el salario mínimo vital. Lo otro sobre las modificaciones del sistema pensionario. Actualmente la ley está en el Congreso. Hay algunas cosas importantes, buenas, que nosotros celebramos. La de incluir, por ejemplo, dentro de la norma todo lo que es pensión 65 y todo lo que significa esta ayuda a personas que no han contribuido a ningún sistema pensionario. Pero sí hay algunos temas también que nos preocupan, como por ejemplo esto de que son detalles, ¿no? Que por cada factura o por que uno como consumidor final obtenga el 1% del IGB, vaya a tu fondo pensionario hasta por un monto de... Eso es lo que nos preocupa, no tanto de repente por el monto en un primer momento, sino por la laboriosidad en el trabajo que va a demandar eso. Entonces, en Sunata, ahorita que nosotros estamos abocados a incrementar la recaudación, vamos a distraer recursos en abocar, en hacer cumplir una norma tan puntual, tan específica, en la cual hay que identificar a cada uno de los consumidores, ¿no? Esa es un poco la preocupación, pero son detalles que se irán conversando con el Congreso. Ministro, usted tiene como particularidad única el ser un ministro de Economía que antes ha sido gobernador regional y de una región como Amazonas, que tiene proyecciones enormes tanto de agricultura, el café sobre todo, y de turismo, aunque creo que no se ha explotado tanto como se debiera. Y cosa excepcional, ha salido de esa gestión sin ningún reproche, sin ningún cuestionamiento, a diferencia de otros paisanos suyos. Con un par de denuncias nada más. Bueno, en fin, pero da la impresión que son las típicas de los adversarios. Pero díganos usted, la crítica que se hace al MEF, que frena la autonomía de los gobernadores regionales y que no colabora, no da el dinero comprometido, obstaculiza la acción. ¿Cómo hay que diseñar a futuro las relaciones entre el gobierno central y las regiones del Perú? Sí, hay algo de eso, hay algo de esa indolencia, digamos, del funcionario público. Yo le comento que a veces esa indolencia viene de cuando viene un alcalde o un funcionario desde provincias hasta a buscarle a uno debe buscar algo de empatía en tratar de mover los pies desde el escritorio hasta la mesa de reuniones, ¿no? ¿Eso cuesta trabajo? Y tratar de atender eso, ¿no? Por favor, ministro. Entonces, eso le digo, a veces falta en el sector público y eso es lo que he visto, pero viendo a elementos más importantes, muchos se quejan los gobiernos regionales y gobiernos locales que los pliegos le hacen transferencia de recursos en los meses de noviembre y diciembre cuando ya no queda tiempo para ejecutar. Entonces, frente a ese comentario y esa crítica que siempre va a existir, yo lo que le planteo a todos los gobernadores regionales y a los gobiernos locales es, ok, los ministerios pueden hacer la transferencia de recursos en el momento que ellos crean más conveniente. Pero lo que nosotros vamos a hacer desde el ministerio es darle a todos los pliegos, gobiernos regionales y gobiernos, continuidad en la inversión. Es decir, que esos recursos no vaya a ser que cambia de año el 31 de diciembre y como no lo ha gastado, automáticamente regresa al Tesoro Público. No. Lo que yo les digo es vamos a respetar, vamos a darle continuidad de financiamiento para los gastos que ellos tengan planificado con esos recursos que les acaban de transferir, porque también me parece un exceso de optimismo creer de que si el gobierno central no pudo gastar esos recursos en 10 meses, el gobierno local o el gobierno regional lo va a gastar esos recursos en 15 días. Es imposible. Claro que sí. Para terminar, usted va a ser uno de los anfitriones principales junto a la presidenta de la República de la cumbre de APEC,
no es una cumbre de estados, no vienen jefes de estado como tales, sino líderes de economías. La prueba es que estará Hong Kong y Taiwán, que no se reconocen como estados naturalmente. ¿Qué puede esperar el Perú de esa cumbre y qué imagina usted en el mejor de los escenarios que pueda ser la declaración de esa cumbre? Es un poco temprano para saberlo, pero se están realizando ya reuniones preparatorias y estoy seguro que tiene alguna idea que quiere usted que sea asumida en esa cumbre. Mire, esta cumbre para Perú es sumamente importante, no solamente por marketear o por poner, digamos, en los principales titulares de los periódicos, de los medios de comunicación del mundo el nombre de Perú, sino también porque eso nos va a permitir, en primer lugar, el lanzamiento de este megaproyecto que es el proyecto de Chancay. Va a venir el presidente de China, Xi Jinping, y con eso yo creo que Perú va a lograr un nombre en el circuito del transporte mundial, ¿no? Lo que nosotros esperamos además es tener la oportunidad de mostrar las grandes posibilidades de inversión que tienen los inversionistas o los fondos de inversión que existen en el mundo, ¿no? Uno de los grandes proyectos de inversión que tenemos, por ejemplo, es el de construir un tren desde Apurímac, que es metro cuadrado por metro cuadrado del departamento más rico del país y donde hay reservas mineras hasta por 100 años, tratar de sacar esos recursos con un tren hasta la costa, ¿no? Se prometió eso inicialmente, cuando era una sola empresa la que tenía las dos propiedades. Pero se abandonó, luego se abandonó, pero hay que retomarlo, porque tenemos grandes problemas en el transporte de los minerales hasta la costa. Y si es posible, tratar en la medida de lo posible de poner una planta transformadora, no sé si en Matarani, o sé si en Hilo, o en Moquegua, pero yendo a Chancay, mire usted, lo que tenemos que hacer ahí es una zona económicamente especial. ¿Esto qué significa? Tener un espacio geográfico en el cual se pueda atraer a las grandes empresas, ya sean chinas, ya sean americanas o ya sean europeas, que nos permitan ponerle valor agregado a toda la producción que pueda caer. Y desde acá, desde Chancay o desde Lima o como quieran llamarlo, o desde el Perú, para ponerlo en términos de país, poder exportar, entre comillas, toda esa mercadería a todo el resto de Latinoamérica. Hacer de Chancay o hacer de Perú en este caso un hub de transformación. Le tomamos la palabra y nos interesará en particular lo que pasa en noviembre, si el propio presidente chino Xi Jinping, como se le atribuye querer, inaugurará ese puerto pese a la decisión tomada hace poco, ayer, por el procurador del MTC. Para terminar, una breve palabra sobre deportes, tanto más que la selección peruana ganó ayer a Nicaragua, jugando bien, jugando con fair play. Ya está aprobado el presupuesto para los Juegos Panamericanos del año 27. No, todavía no están aprobados los presupuestos, eso lo aprueba el Congreso, pero como siempre hemos comentado nosotros desde el Ejecutivo, estamos contentos y dispuestos a apoyar esta competencia panamericana, pero aclarando un poco, los Juegos Panamericanos son juegos más municipales, ¿no? Porque es Lima la sede, ¿no? Pero nosotros encantados de apoyar ahí al alcalde para que esta justa deportiva sea pues del éxito mejor, ojalá, del que ya hemos tenido en la organización de los Juegos Panamericanos del año 2019. Ministro José Arista, responsable del sector Economía y Finanzas, muchas gracias por la hora que hemos pasado con usted. Ojalá que haya satisfecho todas las preguntas que nuestros televidentes y radioescuchas se plantean y que venga usted pronto para darnos cuenta de los diversos temas que hemos hablado para ver si es que avanzan verdaderamente o no. En todo caso, gracias por su presencia y muy buenos días. Hasta